de la epístola a los romanos. Hermanos, todas las cosas que han sido escritas para nuestra enseñanza están escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y del consuelo os dé a sentir una misma cosa entre vosotros, conforme a Jesucristo, para que unánimes a una glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como Cristo os recibió para gloria de Dios. Yo os digo que Jesucristo fue el dispensador del Evangelio, primero para los judíos circuncisos, demostrando con él la veracidad de Dios y confirmando las promesas hechas a sus padres. Mas también los gentiles deben glorificar a Dios por su misericordia, según está escrito: por esto yo te alabaré, Señor, entre las naciones, y cantaré a tu nombre. Y en otro lugar: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todas las gentes, y ensalzadle todos los pueblos. Y asimismo Isaías dice: brotará el vástago de Jesé y surgirá para gobernar a las naciones. En él esperarán las gentes. El Dios de la esperanza os colme de gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza y en la virtud del Espíritu Santo. Et cum spiritu tuo, gloria a tibi, Domine.
Laus tibi Christe. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al oír Juan desde la cárcel las obras de Cristo, envió a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado el que no sea escandalizado en mí. Y luego que se fueron estos, comenzó Jesús a hablar de Juan al pueblo. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con ropas delicadas? Cierto, lo que visten finos vestidos están en casas de reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Ciertamente lo es, y aún más que un profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí que yo envío mi ángel ante tu faz, que preparará tu camino ante ti. Queridos hijos, esta misa ofrecida de manera especial en acción de gracias por el ministerio petrino de su Santidad Benedicto XVI y por el ministerio episcopal de nuestro querido obispo Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara. Podríamos sintetizar los esfuerzos de estos 2 hombres de Dios en el fortalecimiento de la fe católica y en el amor por los tesoros litúrgicos, doctrinales y espirituales de la Santa Madre Iglesia. En el año en que el Papa Benedicto XVI publica su motu propio, Summorum Pontificum, en ese año el Papa no aprueba la misa tradicional, porque no está en su competencia de legislador aprobar o prohibir una misa que pertenece a la santa tradición de la Iglesia. Cuando el Papa publica Summorum Pontificum, es solamente para aclarar a aquellos que tienen dudas de que esa misa nunca ha sido abrogada, nunca ha sido prohibida y no puede serlo, puesto que ya se remonta a los orígenes apostólicos. Estamos celebrando una misa que se remonta hasta el mismo Pedro, a las primeras comunidades cristianas, y que va adquiriendo ciertamente una estructura con el tiempo hasta ser fijada definitivamente por San Pío V.
También a esta misa se le llama la misa de San Pío V. Y no es porque la haya inventado San Pío V, sino porque en el tiempo de San Pío V se habían multiplicado en varias diócesis diversos misales que hacían diferentes las formas de celebrar la misa en su estructura esencial. Se habían puesto cosas accesorias muy particulares de los lugares donde se estaba celebrando. San Pío V lo que va a hacer es fijar un misal que sea único y que garantice la unidad litúrgica en la Iglesia Católica en todo el orbe. Además de eso, esos misales que habían surgido en ciertas diócesis contenían herejías, habían errores doctrinales. Y es por eso que San Pío V se da la tarea de prohibir esos misales porque tenían errores doctrinales. Sin embargo, mantiene en pie los ritos que tengan más de 200 años de existencia. Es decir, fuera del misal tradicional que él está promulgando para toda la Iglesia Universal con carácter de ley obligatorio, deja en libertad a que se celebren los ritos que tengan más de 200 años de existencia, porque esa es una garantía de que esos ritos, aunque no sean iguales al rito romano en sí, están libres de error y tienen raíces apostólicas. Entre ellos tenemos el rito de León, el rito ambrosiano de Milán y el rito toledano de Toledo. La Iglesia es católica, es universal y tiene varios ritos. En Oriente hay varios ritos. El rito de San Basilio, de San Juan Crisóstomo, entre otros. Ritos que hunden sus raíces en los apóstoles. Para nosotros, la Iglesia Latina, nuestro rito, que ha sido por siglos, ha sido la misa tridentina, con sus bellas oraciones. Y es por eso que el Papa Benedicto XVI, para aclarar esas dudas que algunos tenían, escribe su motu propio, Summorum Pontificum, donde dice que todos los sacerdotes tenemos libertad de celebrar ese rito, porque ese rito es lex orandi de la Iglesia, significa que expresa la oración de la Iglesia según la fe católica. Es decir, no es un rito herético, al contrario, es el rito que ha alimentado el alma de tantos santos, de tantos mártires, de tantas vírgenes, de tantos monjes a lo largo de siglos. Y el Papa Benedicto no aprueba la misa tridentina, porque eso excede su capacidad de legislador. No le corresponde a él, ni siquiera a él como Papa, aprobar algo que ya es palabra de Dios oral, porque forma parte de la tradición de la Iglesia. Recordemos, queridos hijos, que en la Iglesia tenemos palabra de Dios escrita, que es la Sagrada Escritura, y palabra de Dios oral, que es la Sagrada Tradición. La liturgia nos va a expresar en sus oraciones, en sus ritos,
antiguos que se remonten a los apóstoles, esa palabra de Dios oral. Por eso se celebra lo que se cree. Lex orandi, lex credendi. Lex orandi, a cómo se reza, a cómo se celebra la liturgia. Lex credendi, así se cree. Pues bien, el Papa Benedicto no ha aprobado, sino reconocido lo que ya está en la tradición de la Iglesia. Y el Summorum Pontificum tiene, por eso, un fundamento magisterial. El Summorum Pontificum tiene toda una catequesis que ahonda en el por qué el Papa Benedicto quiere poner en manos de todos los fieles católicos estos tesoros litúrgicos. No se trata de un grupito de ancianitas nostálgicas que le hace falta a la misa tridentina. Se trata de una nueva generación de jóvenes que despierta y que quiere buscar lo sagrado. Yo no había asistido nunca a misa tridentina, en el seminario ni se sabía de eso. Ni siquiera cuando fui niño asistí a misa tridentina, jamás. Y sin embargo, siendo ya seminarista y habiendo leído, nació y surgió en mi corazón el deseo de seguir la enseñanza de la Santa Madre Iglesia y dar a los fieles estos tesoros litúrgicos. Este deseo, esta moción que nació en el corazón, la puse en discernimiento con mi director espiritual y con mi obispo, Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, quien discernió que esa moción no era un capricho humano, no era un gusto personal, como algunos le llaman, sino que venía de Dios. Y de inmediato puso en marcha mi formación para aprender el rito tradicional. A él agradezco profundamente el corazón de padre y de pastor, ese corazón de padre que sabe discernir en sus hijos la acción del Espíritu. Ese corazón de padre que sabe escuchar sin hacer excepciones, sin humillar. Ese corazón de padre que sabe guiar con el báculo, no golpear con el báculo. Pues este Padre, este gran Padre, puso a disposición mía los recursos y el tiempo para que yo me formase. Siguiendo ya lo que estaba pidiendo el Papa Benedicto XVI. Lamentablemente el motu proprio Summorum Pontificum no fue acogido en todas las diócesis. Lamentablemente ese motu propio, estando en vigencia, estuvo engavetado en muchas diócesis que prohibieron incluso la misa Novus Ordo en latín. ¡Cuánta obediencia de estos obispos! Cuando el Papa Benedicto pedía que se atendiera el deseo de los fieles, y el Espíritu Santo, que viene generando y suscitando una corriente espiritual que nadie va a detener, porque es el Espíritu el que la está haciendo, suscita muchos jóvenes. Son jóvenes los que están pidiendo en su mayoría la Santa Misa tradicional. Gente de edad mediana, madura, no son viejitos de 80 años hacia arriba. No, es gente joven, gente que no la había conocido, que no la había vivido, que la descubrió y se enamoró de ella, como me enamoré yo desde el primer momento, aunque ya estaba enamorado sin conocerla, porque es Dios quien me trajo hasta este punto. Siguiendo pues el motu proprio Summorum Pontificum, que lo que hace es reconocer lo que ya San Pío V ha dicho, que esta misa se establece a perpetuidad y que nadie pueda prohibirla, nadie puede prohibirla, y que sea maldito
aquel que se atreva a prohibirla. Lo dice el Papa San Pío V, quum primum tempore, y establecida a perpetuidad. ¿Qué hace San Pío V? San Pío V no está inventando la misa, simplemente está depurando esos errores que había en ese momento y dejando purificado ese misal, imprimiéndolo y promulgándolo para que en todo el orbe se celebre un solo rito, salvo en los lugares donde tienen ritos apostólicos aprobados, como ya le he mencionado, que él respetó con sabiduría y prudencia. Luego, el Santo Padre Francisco, por quien hemos rezado mucho en esta parroquia. Esta parroquia tiene una jornada de oración todos los viernes a cargo de los misioneros de la cruz, con esa espiritualidad de Conchita Cabrera de Armida. Por ellos me consagro. Nuestros queridos misioneros de la cruz fielmente los viernes hacen de la mañana a la tarde una jornada de oración por el Papa, el Obispo, el clero, las vocaciones. Amamos al Papa, porque el Papa es el vicario de Cristo, y rezamos por él. Él publicó un documento llamado Traditionis Custodes, en el que no prohíbe la misa tradicional, sino que la limita, dejando en manos del obispo local el que se pueda seguir celebrando y renovar la facultad del sacerdote para celebrarla públicamente. Es todo. En Estados Unidos, arquidiócesis, diócesis enteras, en Francia igual, en España también continúan celebrando la misa tradicional, lo mismo en Roma. El obispo local no vio ningún inconveniente para que se siguiera celebrando la misa. Algunos dicen que es que divide a los fieles, que es que el único rito romano debe de ser el misal nuevo de Pablo VI, su santidad Pablo VI. Yo quiero alegar que ahí hay puntos que aclarar, porque la denominada misa neocatecumenal no sigue el misal de Pablo VI. La denominada misa neocatecumenal tiene una combinación de elementos de la liturgia ortodoxa, judía y del misal de Pablo VI. Hace un sincretismo. Así que habría que preguntarse qué va a pasar con ese rito nuevo que no procede de la tradición, no está en los miles de años de existencia de la Iglesia. Apareció hace tan solo unas décadas. Habrá que preguntarse qué va a suceder con las llamadas misas bailables, en donde el mismo cardenal, obispo o sacerdote baila cumbia y merengue. Se inventa oraciones, se inventan prefacios, cambian las lecturas. Habrá que preguntarse qué va a suceder con esa forma de celebrar. Porque ni siquiera los que obligan a dejar la misa tridentina son modelo de celebración litúrgica católica correcta. Habrá que preguntarse, hay tantas misas según el misal de Pablo VI como sacerdotes la celebran. Cada sacerdote celebra según su creatividad. Y es más, algunos que tienen una ideología de lucha de clases en su mente
odian los ornamentos litúrgicos porque para ellos eso es burguesía. Tienen una ideología de lucha de clases y piensan que los ornamentos litúrgicos bellos son burguesía y que hay que ser sencillos, proletarios, obreros. Pero en una ideología totalmente anticatólica, porque los ornamentos bellos no son para el sacerdote ni para ustedes los fieles, son para honrarlo a él. ¿Dónde habrán estudiado teología? Queridos hijos, son preguntas válidas. Y luego el Papa Francisco lo que dice es entonces que queda en manos del obispo. Pues bien, yo les comunico nuevamente que la decisión de este administrador apostólico, que no es el obispo ordinario, que tampoco conoce toda la historia de discernimiento que se ha hecho con Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara en esta parroquia, porque no ha habido tiempo de diálogo. Él me ha prohibido celebrar en público, a través de una carta escrita que tampoco fue dialogada. Ahora que se habla tanto de sinodalidad, yo no tuve oportunidad de sinodalidad. Simplemente se me entregó un sobre cuyo contenido yo desconocía hasta que lo leí. Al día siguiente he respondido a su excelencia, a quien respeto mucho, y le he dicho, me produce profunda decepción esta respuesta. De inmediato entro en discernimiento con mi director espiritual, con quien tengo 20 años, y entro en discernimiento con los obispos que sí me conocen, que he trabajado con ellos y que han conocido todo este trabajo de la misa tradicional que yo he venido desarrollando en esta parroquia. Entro a ejercicios espirituales, Dios mediante, después de la fiesta patronal, y pido sus oraciones. Porque tengo varias preguntas que hacerle al Señor. Y tengo varias preguntas que hacerme a mí mismo. Y yo pienso que todos aquellos que aman la fe católica, que todos aquellos que quieren vivir su fe, tienen también que hacerse varias preguntas. ¿A dónde vamos? ¿Por qué se le da abrazos a los protestantes? ¿Por qué se visita capillas protestantes? ¿Y por qué se trata como a perros sarnosos a los que amamos a la Virgen, amamos la Eucaristía, amamos la fe católica, defendemos al Papa, amamos a los obispos y servimos a nuestros feligreses? ¿Por qué se nos trata como un perro sarnoso indeseable? Son palabras fuertes, pero es que en la Iglesia Católica estamos acostumbrados a profetizar de política y les encanta ser profetas de política, pero cuando se les profetiza no quieren oír porque no les gustan los profetas. Pues yo hoy quiero profetizar y denunciar que la fe católica quiere ser recluida a las catacumbas, que la fe católica quiere ser suprimida y acabada por algunos, que se quiere destruir el tesoro litúrgico de la fe. No se trata solamente de la misa tridentina, queridos hijos. Se trata de que en Alemania están bendiciendo uniones homosexuales y nadie dice nada. Se trata de que permiten los anticonceptivos. Se trata de que quieren que adúlteros y fornicarios comulguen sin conversión. Se trata de hablar de arbolitos y ecología y no de la salvación del alma. Se trata de cerrar los templos, negando los sacramentos, incluso el de la confesión, por miedo a contagiarse, porque ya no hay la fe viva para poder dar la vida por el hermano.
no se trata solo de la misa tridentina, se trata de una serie de profundos cambios que vienen y ante los cuales habrá que discernir. Esta decisión que yo comunicaré después de mis ejercicios espirituales será una decisión orada, discernida ante los ojos del Señor. Siento el peso del báculo sobre mí. Siento el desprecio sobre mí. Siento la persecución sobre mí. Y yo lo acepto. Porque no merezco la cruz de Cristo. Pero si quiere compartírmela, yo la acepto. Entramos, queridos hijos, a un sábado santo, a un tiempo de silencio. No pierdan la esperanza de la resurrección. No pierdan la esperanza de la resurrección, pero que esto ayude a ver que algo grave está sucediendo en la iglesia. Porque si yo estoy abrazando a los protestantes y a los sacerdotes fieles a la fe, a los sacerdotes que quieren trabajar, que quieren evangelizar, que quieren promover ningún invento, el tesoro milenario de la iglesia, los estoy apaleando, algo grave está pasando. He sido víctima de calumnias, difamaciones, persecuciones, bullying, ofensas constantes. Y estoy dispuesto a seguir siéndolo. Si es por amor a Cristo, estoy dispuesto a seguir siéndolo. Las almas no van a quedar abandonadas. La ley para que obligue tiene que tener dos fundamentos esenciales. La ley natural, que obliga en orden natural, es decir, no se puede contradecir la ley natural, lo que está impreso en la naturaleza del ser humano. Y la ley sobrenatural, que es la que Dios nos revela a través de la palabra de Dios escrita, a través de la palabra de Dios oral, que llamamos Santa Tradición, y a la cual pertenece la Santa Liturgia y a la cual pertenece la Misa Tridentina, que es tesoro de ustedes, queridos fieles. A ella tienen ustedes derecho. Hay sinodalidad, aquí no se vino a dialogar con los fieles. No se vino a preguntar, aunque yo invité. No se vino a establecer un diálogo fecundo, armonioso, fraterno, sino se tomó una decisión sin discernimiento comunitario, porque yo soy también un ser humano, porque yo soy sacerdote, porque soy hijo de Dios y porque tengo voz en esta iglesia a la que llaman ahora iglesia sinodal. Queridos hijos, yo obedezco en este momento. El templo es de la diócesis, no es mío. Así que hoy es la última misa pública que yo hago aquí, incluso aquí, en este altar, porque se me prohíbe celebrar en el templo parroquial. No se asusten si me ven por alguna esquina con algún toldito celebrando, porque no dejaré de celebrar la misa. Prohibirme la misa tradicional, y esto mi padre y obispo, Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, sabría que significa casi una invitación a que yo renuncie al ministerio sacerdotal, a que yo deje el sacerdocio, me reduzca al estado laical y me dedique a mi profesión, porque a Dios gracias tengo de qué vivir. Pero yo no estoy aquí porque no tenga de qué vivir y porque no tenga a dónde ir. Estoy aquí porque Dios me ha llamado.
Y porque Dios me ha llamado y porque es tan sagrado el llamado que tengo para preservar este tesoro litúrgico, que aún en medio de los sufrimientos siento el celo de Dios en mi alma, y esto no puede venir de mí, porque a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta ser maltratado, ignorado, humillado, a nadie le gusta sentir lo que yo estoy sintiendo como ser humano. Yo seré fiel a ese llamado y en serenidad de corazón me pondré bajo el consejo de los obispos que me han conocido y con mi director espiritual, y les pido mucha oración. A partir del 13 de diciembre les pido que recen intensamente por mí. Después de eso tendré otro proceso final de discernimiento y estaré redactando una carta que le enviaré como respuesta al señor obispo con mi decisión y que haré también pública a ustedes y a los medios, para que todos conozcan mi decisión. Es el tiempo de la lucha. En este tiempo o se es mártir o no se es católico. Si esto está sucediendo ahora, abran los ojos. Algo grave está sucediendo en la Iglesia Católica. ¿Cuándo yo les he enseñado a odiar al Papa? Se me dice en la carta que promueva el amor al Papa, pero si tenemos todos los viernes de jornada de oración por el Santo Padre, por el Vicario de Cristo. Se me dice en la carta que celebre el Novus Ordo con dignidad, y cuando yo me he puesto a bailar en el altar, y cuando he puesto yo a pegar brincos a las lectoras en el altar, y cuando yo he vulgariado la liturgia, y cuando yo he hecho la liturgia un espectáculo, y cuando yo he celebrado misas con luces de discoteca, brincando y bailando con jóvenes, solo para atraerlos, los atraerá la gracia a los jóvenes. Y por eso la mayoría de los que piden misa tradicional son jóvenes. He celebrado la misa nueva con dignidad, con decoro y con respeto, porque así lo pide el misal y porque así lo pide la Iglesia. Y eso lo he respetado. A partir del próximo domingo no hay misa de 7 de la mañana. El templo estará abierto para los que quieran venir a hacer oración. Habrá solamente misa de 9 y 4 de la tarde, Novus Ordo. A partir del miércoles, jueves, viernes, sábado, se hará exclusivamente la misa Novus Ordo por la tarde. Por la mañana estará siempre abierto. Yo estaré haciendo la misa siempre a las 6 de la mañana, en privado, en algún lugar. Recen para que el Señor me dé fuerzas. Mi salud ha sido golpeada fuertemente. Recen por mi salud física. Es primera vez que yo pido una oración a ustedes y ustedes lo conocen de tantos años. Mi salud ha sido golpeada fuerte física, emocionalmente. Espiritualmente me voy sintiendo renovado. Es como ese sábado santo que espera la resurrección gloriosa. Agradecer a su santidad entonces Benedicto XVI. Gracias, Santo Padre. Usted fue una luz, aire fresco para todos nosotros que amamos la fe. Usted también fue perseguido, fue difamado y calumniado. Gracias, Santo Padre, por el motu proprio Summorum Pontificum, en el cual usted reconoce lo que ya está en la tradición. Usted no inventa nada allí. Por eso su texto, querido Santo Padre, tiene tanto magisterio y tanta doctrina. Rezamos por usted en esta Santa Misa, querido Padre Benedicto XVI. Gracias por hacerme conocer la misa tradicional. Gracias por su motu propio. Gracias, Monseñor Juan Abelardo. A usted le debo ser sacerdote. A usted le debo profundizar en mi vida espiritual, litúrgica, dogmática, bíblica. Gracias, mi modelo de maestro. Gracias por ser pastor y padre que escucha y que discierne. Gracias. Gracias, Monseñor.
Esta comunidad Guadalupe debe de llevar siempre grabado en su corazón a este obispo que tanto les ha querido. El legado de Monseñor Mata, aunque se quiera borrar, no se podrá borrar. Promotor de la educación de tantos jóvenes, de aquellos jóvenes misquitos que no tenían recursos y que fueron acogidos en el ITADE, en aquel proyecto que les dio la oportunidad de estudiar. Jóvenes que después fueron ingenieros, médicos. Hasta hay ya una película de uno de esos jóvenes y fueron a entrevistar a Monseñor Mata para contar la historia. Tantos jóvenes que han salido adelante gracias a este apóstol de la educación. Formador de laicos, la Facultad de Teología, cuyo decano fue, en paz descanse, el padre Jaime Valdivia Pinel, que tuvimos el agrado de conocer y yo el agrado de tenerle como mi maestro. Él mismo, Monseñor Mata, dedicaba días enteros a dar clases para formar a sus laicos. Formador de seminaristas, haciendo enormes esfuerzos, se los mandaba a Roma para que se prepararan mejor. Formador del clero, ¿cuántos sacerdotes en esta diócesis fueron a Roma, Canarias, México, España, a estudiar gracias al impulso que él daba a los estudios clericales? ¿Cuántas veces me lo dijo a mí? Y yo le dije, no, Monseñor, tengo una misión por la Virgen que cumplir. Y no me fui, me quedé con ustedes. La Virgen Santísima tiene la palabra final. A ella me acojo y a ella hoy renuevo mi pertenencia. Soy sacerdote de Cristo. Soy sacerdote in aeternum. Estoy unido a Él por la eternidad y estoy aquí no para enseñarles mis gustos y caprichos personales, sino, queridos hijos, para transmitirles la fe de siempre. La misión que yo he discernido es mostrarle a esta iglesia hoy desfigurada, que ya no parece católica, que parece más pentecostal que otra cosa, mostrarle su verdadera identidad y el verdadero rostro. Y que si se habla de celebrar con dignidad el Novus Ordo, ojalá que los primeros en hacerlo sean los cardenales y obispos, para que sirvan de modelo para el resto. Y ojalá que formen a su clero también para hacerlo bien y dignamente. Y ojalá que esas ideologías de burguesía presentes en algunos que odian todo lo sagrado, odian los cálices, odian los ornamentos, odian las imágenes bellas, ojalá que el Señor toque sus corazones y les haga ver la grandeza de la realeza de nuestro Señor, del culto de la tría que le debemos con lo mejor. El santo cura de Ars sea nuestro modelo. Queridos hijos, entramos entonces al momento cumbre de la Santa Misa. Ofrézcanse por manos mías, indigno sacerdote, indigno siervo de Dios. Entramos al Sábado Santo, al silencio, que sea de ayuno y de oración. Que sea, por favor, de ayuno y oración. Y les repito una tercera vez, que sea de ayuno y oración, para que Cristo resucite glorioso.
et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptisma in remissione peccatorum et